¿Me bendiga, hermanos? La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche, que nos da ese privilegio de poder glorificar su santo y bendito nombre. Vamos al estudio bíblico de esta noche, allá en Romanos capítulo 9. Primero de hoy terminamos el capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, versículos del 25 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. 9 del 25 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También en Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Oremos al Señor, pidamos a Dios para que sea el que hable a nuestra vida y que ponga delante de nosotros esa sabiduría. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que obre, el que nos dé, Señor, esa fuerza, esa paz, Señor, para poder hablar lo que a usted le agrada. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bájenme un poquito. Bájenme un poquito. Bájenme. Romanos 9 del 25 dijimos, así es que estuvimos hablando acerca de cómo Dios no vino a dar la salvación solamente al pueblo judío, sino también al pueblo gentil, y que Dios endurecía al que quería y bendecía al que también quería. Y Él tenía misericordia. Eso es lo que habla ahí en el versículo 16, donde dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahí está la misión que Dios tenía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de anunciar la bendición que Dios tenía para su pueblo. Y por eso es que podía utilizar, dijimos, a Faraón para endurecer su corazón y así glorificar su nombre. Y que también dice, su nombre fue exaltado. Así es que ese es el objetivo que Dios ha mandado al pueblo de Dios, a glorificar su nombre, exaltarlo, para que su nombre, dice, sea anunciado por toda la tierra. Y eso lo dice allá en Hechos, cuando Dios dijo, y recibiréis poder, en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, aquí también lo dice el apóstol Pablo, que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, usted y yo debemos de exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero vamos ahora a iniciar ahí en el versículo 25, donde dice de que, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de cómo llamaba a su pueblo, acerca de la amada y no amada, se refería a Judea o a Judá y a Israel. ¿Por qué? Porque él amaba a Judá
amaba a Jerusalén, pero habían pueblos que no eran amados, eran otras tierras, otras ciudades que quizás eran paganas, digamos Samaria, no era amada. Por eso es que habla ahí, que donde dice primero, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces está diciendo de que la salvación que Dios traía no era solo para el pueblo judío, sino para todos los gentiles, para toda la tierra. Eso es lo que está diciendo. Allá donde dice que le llamaría pueblo mío al que no era mi pueblo. Era que la salvación ya no estaba exclusivamente solo para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo gentil, para toda la tierra. Allí nosotros logramos la salvación. ¿Por qué? Porque le plació a Dios así tener esa gracia y esa misericordia para nosotros, debido al rechazo de su pueblo de Israel. Entonces en el versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces a toda la tierra, como recordamos, cuando Jesús venían gente de otras ciudades, venían la mujer sirofenicia, no era de Israel, no era judía. Y entonces le decía a Jesús de que no era posible dar o desperdiciar el pan o dárselo a los perrillos. ¿Por qué? Porque perrillos era el mundo gentil, el mundo pecador, y el pueblo de Israel era su elegido. Pero allí mismo les decía de que ustedes no son mi pueblo, ustedes no puedo desperdiciar el pan ni dar las perlas a los cerdos, dijo. Ahí mismo dice, se les iba a decir que sois hijos del Dios viviente. Allí mismo vino Jesús y les dijo, a causa de que el pueblo de Israel le había rechazado, más todos los que me recibieron, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Allí tuvimos la oportunidad. Y la salvación venía para nosotros como gentiles. Así es que versículo 17 dice, también Isaías dice, clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí estaba aclarando también que Isaías ya lo había profetizado. Y aquí está la cita bíblica, donde Isaías mencionaba eso, de que iba a ser no solo para el remanente de Israel, no solo para los que habían creído, sino que la salvación era general. No solo el remanente, no solo aquellos que reconocieron a Jesús, porque hay judíos que han reconocido a Jesús, sino para todo el mundo, sean judíos, gentiles, griegos o no griegos, podrían alcanzar la salvación. Porque Dios ya tenía esa gracia preparada. ¿Para qué? Para todo el mundo. Por eso mandó a su Hijo a morir, dice. Bien, versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. La salvación, ¿verdad? No solo para el pueblo judío, sino para todos. Para todos Dios tenía amor, Dios tenía misericordia, Dios quería bendecir. Versículo 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Entonces está hablando el apóstol Pablo que Dios es un Dios de justicia. Y aunque nosotros somos pecadores todavía, no es que fuimos, sino que seguimos siendo en esta tierra, mientras estemos en esta carne, viene Dios y nos hace justos. A pesar del pecado que tenemos, de lo que mucho que pecamos, Dios todavía viene y pone su justicia sobre usted y sobre mí, haciéndolo justo a pesar de la maldad que tenemos en nuestro corazón. Por eso es que dice ahí que el Señor, dice, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces Dios es justo, pero antes de hacer un juicio, Él viene y quiere declararlo justo a usted.
Y dice que lo va a hacer pronto, dice. Eso es lo que dice, en justicia y con prontitud. Entonces, Dios venía con un procedimiento, venía con un proceso para cada uno de nosotros de salvarnos. Por eso es que le dijo a Jesús que tenía que morir, para que usted y yo no nos perdiéramos. Para declararnos justos, necesitaba que la sangre de Cristo fuera derramada. Necesitaba ese sacrificio. Entonces, ese sacrificio era necesario para nuestra salvación. No era para el pueblo judío, que ellos se creían orgullosos de tener la ley, de jactarse de la ley, pero al final Dios dijo: la ley ya no, ahora es la gracia, ahora es la ley de la fe, porque la fe está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Allí está la ley, pero es la ley de la fe, la ley de la gracia de Cristo, la misericordia que Él puso cuando Cristo murió en cada uno de nosotros que creímos en Él. Entonces ahí está donde Jesús vino y trae ese proceso de morir y hacernos justos, y luego esperamos que Cristo venga por nosotros. Y las señales van en camino, en muchas señales. Rumores de guerra, se oye más en todos lados. Terremotos, más, cada vez más, y a cada rato. Y no solo aquí, sino en el mundo entero. Entonces, la palabra es bien clara cuando dice que cuando esto acontezca, allá en Mateo 24 y 25, allí será el fin. Pero ahorita hay tiempo todavía de gracia. Ahorita la justicia de Dios está obrando. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que no se han convertido y no tienen la esperanza de que Jesús los ha salvado o que los puede salvar. Pero para eso estamos nosotros, para poder llevar ese mensaje, esa palabra. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Isaías ya había profetizado eso, que el pueblo de Israel sería como Sodoma y Gomorra si Dios no hubiera existido, si Jesús no hubiera existido, si Jesús no hubiera muerto. Por eso es que dice allí, y como antes dijo Isaías, ya lo había profetizado. Isaías profetizó como 700 o 750 años antes de que Cristo viniera. Ya había sido profetizado esa palabra de que el Señor de los ejércitos dice, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habíamos venido a ser. ¿Y quién era Sodoma? Maldad, pecado, destrucción. Dios destruyó esas ciudades. Y eso es lo que aquí está diciendo. Pero está diciendo, refiriéndose que como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pero semejantes en la destrucción por la maldad. La maldad que había en estos pueblos es la que hizo que Dios derramara su ira sobre ellos. Y cuando la ira de Dios viene es porque hay fuego, hay juicio. Y ese juicio cayó sobre esas naciones. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron entender. Ellos no quisieron recibir la palabra. Entonces fue destruido. Y la mujer que andaba con Lot, o que era la esposa, le había gustado ese tipo de vida. Muchas veces queremos tener el estilo de vida del mundo. Esta mujer había estado acostumbrada a vivir en ese mundo. Y por eso es que Dios tuvo misericordia de Lot. ¿Por qué? Porque dice la palabra que era un hombre justo. Incluso Abraham le dijo, si vieran 5 justos, no la destruiría. Y Abraham estaba rogando por su primo, por su sobrino, que era Lot, porque era sobrino de Abraham. Y le decía, si hubieran 5 justos, no lo destruiría por amor.
Entonces por eso estaba orando por por la esposa y por los hijos. Y entonces aquí a eso se refiere, que como Sodoma habríamos venido a ser malos, cometiendo todo tipo de pecados. Igual que ahora. Muchas ciudades están destruyendo eso. ¿Por qué? Porque no son como Dios manda en su palabra. Por eso Dios nos ha dado un mandato de poder buscarlo, de poder obedecerlo, de poder tener amor al prójimo. Pero en esa ciudad no había amor, porque había lujuria. Tanto de que querían acostarse con los ángeles. Que Dios había mandado a rescatarlos. Y entonces en este tiempo estamos llegando a esos puntos. Y ese es el problema del pueblo de hoy. Que no se quieren someter a la palabra. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer como él dice. No, yo tengo la razón, o la sociedad tiene la razón, las leyes tienen la razón. Entonces, allí es el problema. ¿Por qué? Porque se están aprobando leyes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay un sometimiento. ¿Por qué? Por quedar bien con muchas personas. Ahí se está destruyendo lo que va quedando en la palabra. Porque recordémonos que Estados Unidos era un país próspero. Era un país apegado a las leyes. Y las leyes fueron hechas de acuerdo a la ley de Moisés. Pero después de que pasaron varios periodos, vino un presidente y dijo, no, cambiemos. Cambió la Constitución. Igual que aquí. Están cambiando muchas cosas. Pero si se hiciera de acuerdo a la voluntad de Dios, fuera bueno. ¿Por qué? Porque Dios se agradaría. Hubiera bendición. No hubiera maldición, no hubiera tanta enfermedad. Pero como el hombre quiere hacer como él dice, con su sabiduría humana, entonces las cosas no van a caminar bien. Igual que el pueblo de Dios, cuando se desvía de los lineamientos o mandatos que Dios dejó, ya no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del hombre. Entonces, ¿qué resultado va a tener? La bendición no va a ser de Dios. Sigamos con el versículo 30. Dice el título allí, justicia por la fe, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? Hay una interrogante donde dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Vale, hay un interrogante donde dice que pues diremos, los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el gentil que no es justo, eso es lo que están diciendo, porque como Israel se creía justo por las leyes, han alcanzado la justicia, dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, dice, que esa justicia, dice ahí, que es por la fe. O sea, no es que los gentiles no hayan alcanzado, es que Dios tuvo misericordia. Porque si no hubiera sido por la muerte, por la sangre derramada en Cristo Jesús, y haber tenido la misericordia para que cada uno de nosotros hubiéramos creído, nos hubiéramos alcanzado esa justicia por la fe. Por eso es que Romanos ahí mismo en el 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe que tenemos en Cristo, porque Él tuvo misericordia y Él nos alcanzó. Aquí leímos que no es porque el hombre quiere, sino porque Dios tiene misericordia, o del que Dios tiene misericordia. O sea, no es del que corre. Esa misericordia vino a caer sobre cada uno de nosotros porque a Dios así le plació. A Dios le plació que ahora usted y yo estuviéramos en este lugar dándole la gloria, ¿no? Glorificando su nombre, aprendiendo cada vez de su palabra. Así que, por eso es que dice ahí, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia.
Es decir, la justicia que es por fe. Esa es la justicia que hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es difícilmente. ¿Por qué? La justicia iba a ser alcanzada por todo Israel por medio de la ley. No iba a ser posible. Porque la ley así estaba diseñada para que nadie cumpliera la ley. Entonces siempre habría pecado, siempre habíamos faltado a la ley. Por eso está hablando aquí de la justicia por fe. O sea, yo soy declarado justo. ¿Usted es declarado justo? Por la fe en Cristo Jesús. Porque reconozco que Él murió por mí y por usted. Entonces, esa es la justicia que usted y yo buscamos. ¿Por qué? Porque la justicia, según la ley, nunca vamos a cumplir. La ley ya nos hubiera matado a todos. Pero Dios, sabiendo eso, tuvo misericordia. Y dijo, voy a mandarles a hacer este sacrificio, que este sacrificio sí vale la pena. Y es el único sacrificio que pudo limpiar el pecado del mundo. Porque sacrificios hay muchos. Miles de sacerdotes haciendo sacrificios en aquel tiempo. Pero nunca pudieron quitar, dice Hebreos capítulo 10, el pecado del mundo. Pero Cristo dice, murió una sola vez y para siempre. Porque Él sí pudo limpiar el pecado y quitarlo del mundo. Entonces, por eso es que es por la fe, que Él nos ha limpiado, que Él nos ha quitado el pecado. Es lo que indica ahorita, en este cuerpo todavía pecamos. Entonces, pero tenemos un abogado que intercede delante de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús allá delante de Dios, intercediendo por su pueblo. Porque sabe que su pueblo le falla, pero que le clama por arrepentimiento, por perdón. Y viene Él en su misericordia y nos perdona. Así es que es la misericordia de Dios la que nos tiene hasta aquí, con vida, y dándole gracias a Dios. Y es que se logró. Que Dios ve que usted y yo somos agradecidos. Que a pesar de que pecamos y Él nos perdona, nosotros venimos arrepentidos con ese corazón contrito y humillado, como dijo David, que no puede ser despreciado. Ese es lo que Él ve. Que le fallamos, sino que luego estamos, porque David es así. David reconocía su pecado y se arrodillaba y clamaba a Dios por perdón, por misericordia. Y Dios le dio el perdón. Tanto que le dio el privilegio de que de la descendencia de David iba a venir el Salvador, iba a venir el Mesías, cumpliéndole esa promesa. Porque Dios cumple las promesas. Entonces estamos en el 30, vamos a 31. Mas Israel dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahí está la diferencia, ¿verdad? De que el gentil iba a alcanzar esa justicia no por la ley, porque los dueños de la ley eran Israel, ¿verdad? A ellos les fue dada, y ellos ya se creían justos porque tenían la ley de Dios, pero sin cumplirla. Y como nadie podía cumplirla, no podían haber alcanzado la justicia, mucho menos la justicia por la fe. Y Dios sabía eso, que nadie iba a cumplirle la ley, y que por eso iba a haber una ley para todos. La ley de la fe. Allí sí, ya judíos y gentiles podían entrar. Allí estaba abierto el camino para hacer un solo pueblo. Bien, entonces dice ahí, mas Israel que iba tras una ley de justicia, a través de la ley ellos querían hacer la justicia, y esa era la justicia de hombres, según tradiciones de hombres. Entonces, dice que no la alcanzaron. Eso es lo que dice. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Jamás por la ley se iba a salvar a alguien. Todos estábamos condenados por la ley. La ley era para que Israel caminara de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero nadie caminó. Muchos lo despreciaron, muchos se retiraron, muchos idolatraron a otros dioses.
Ese es el problema que tuvo Israel. Que a pesar de tener la ley, ellos no fueron perfectos, no se apegaron. Si se hubieran apegado a esa ley, si hubieran buscado, como dice la palabra, de todo corazón a Dios, Dios los hubiera bendecido. Pero no, muchos murieron. Muchos fueron cautivos por el enemigo. Pero es porque Dios los entregó. Porque ellos no obedecieron. Así es que por eso es que dice ahí que los gentiles alcanzaron la justicia por la fe y que luego Israel, que iba tras una justicia, dice, por la ley, no la alcanzó. Entonces, hermanos, por la ley, por las tradiciones, nadie se va a salvar. Nadie puede ser salvo por una tradición. ¿Por qué? Porque las tradiciones vienen enseñando cosas de hombres. La ley de los hombres, los abogados, los jueces, grandes hombres letrados en la ley. Pero jamás van a ser justos. Siempre son injustos. Si no, vemos como hay muchos presos injustos. Y ahí todavía creo, los que agarraban la guardia por una gallina. Se robaban una gallina o una naranja. Muchos los metían presos. ¿Por qué? Porque era un hacendado que le decía, este estaba robando. Entonces lo metían preso y nunca iba a juicio. ¿Por qué? Porque no existe la verdadera justicia. Porque la ley jamás va a ser justa para todos. Entonces, por eso que dice ahí, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, la gloria es para Dios, que usted y yo no necesitamos ir detrás de una ley. ¿Para qué? Para ser justos. Necesitamos la misericordia de Dios. Esa misericordia Dios la tenemos. Y por eso es que tenemos que ser agradecidos. Terminemos ahí en el versículo, no, vamos a 32. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Ahí está el punto. Que cada uno de los israelitas, de cada uno de los judíos, ellos iban caminando por la ley. Porque sabían que era sagrada, que Dios la había dado. Y de Dios lo sabemos también. Que las cosas que Dios da son buenas. Lo que pasa es que no se cumplen. Entonces, por eso que dice ahí, porque iban tras ella no por la fe, sino, ¿por qué? Sino como por obra de la ley. Ahí estaba la que ellos pensaban que por hacer cosas buenas se iban a salvar. Pero no es así. Por eso es que lo aclara el apóstol Pablo cuando dice, ¿por qué no alcanzaron la ley, la justicia por la ley? Porque ellos iban tras ella no por la fe. Si hubieran tenido fe en Dios, la hubieran hecho. Entonces, pero como iban por tradición, por ir cumpliendo esa letra que dice que es muerta, entonces no la pudieron alcanzar. Por eso dice ahí, porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley. Jamás lo que usted haga va a poder pagar esa gracia que Cristo dio. En ningún momento el hombre, aunque sea el más millonario del mundo, va a poder comprar por las obras que haga la salvación por la fe, o la justicia por fe. No la puede alcanzar. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque ellos iban, dice, tras ella, no por la fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de sus pies. Entonces, la ley les sirvió de tropiezo para que no alcanzaran la justicia de la fe. Allí está, donde se cumple la palabra, y aquí lo vamos a ver, de cómo dice que ellos tropezaron. Les sirvió de tropiezo, ¿para qué? Para creer en Cristo. ¿A quiénes? A los grandes maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, a cada uno de ellos, la ley les sirvió de tropiezo. ¿Por qué? Porque vinieron viendo que el cumplimiento de la ley era Jesús, pero que Jesús no cumplía la ley, decían según ellos. ¿Por qué? Porque fallaba el día de reposo, porque hacía milagros el día de reposo. Si ustedes ven los evangelios, muchos de los milagros Jesús los hacía en días de reposo en la sinagoga. ¿Por qué? Porque él iba a cumplir la ley, a orar el día de reposo, y ahí hacía sanidades, pero porque él era el Señor del día de reposo.
por él lo guardaba. Entonces, por eso que dice ahí, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Cristo Jesús, que según ellos le fallaba a Dios. Primero por creerse Dios, y luego por no cumplir el sabbat, que es día de reposo. Ese fue el tropiezo, y por eso es que dice ahí que tropezaron, dice, en la piedra de tropiezo. Y esa piedra era la cabeza del ángulo. Sigamos viendo ahí, en el 23, para ir terminando. Dice, como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién era esa piedra? Era Cristo. Eso es lo que dice ahí. Dice, Dios había puesto ese tropiezo en su pueblo, en Sión, que era la ley, y allí tropezaron. Eso los detenía para no ser salvos por la fe, por no creerle a Jesús. ¿Y por qué? Porque no creyeron que él era el Mesías. Ellos lo ignoraron, trayendo la salvación para el mundo. Ellos dijeron, no, nosotros si no se cumple la ley, no podemos aceptar. Y por eso es que la ley ahí está donde dice que piedra de tropiezo y roca de caída. Muchos cayeron ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo no encontraban que Él fuera esa piedra que los iba a detener, que los iba a alinear. Porque aquí dice piedra de tropiezo y roca de caída. Eso les estorbaba y caían muchos, allí tropezaban y no podían llegar a Dios. Y yo la gloria es para Dios que llegamos a Cristo, porque no tuvimos esa piedra de tropiezo, porque no caminamos. Quizás en algún tiempo caminamos en las tradiciones antiguas, pero Dios nos quitó ese dedo y pudimos alcanzar por pura gracia y misericordia la gloria de Dios. Así que por eso dice ahí, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces usted y yo ya creímos, y Dios jamás nos va a avergonzar. Por eso dice ahí, el que creyere. Y cuando está hablando del que creyere, no está hablando solo del que ya creyó, sino todo aquel que viene creyendo. Por eso allá en Juan 17 habla de que Jesús oraba por los que habían de creer, por los que habrían de ser salvos. ¿Por qué? Porque son los que van a seguir creyendo, son los que no se han convertido. Y por eso es que aquí lo habla el apóstol Pablo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces usted y yo nunca vamos a ser avergonzados si seguimos creyendo en Dios. Podemos ser vituperados, como la palabra lo dice, pero la palabra nos dice que bienaventurado el que por mi causa sea vituperado. ¿Por qué? Porque él alcanzará misericordia. La misericordia de Dios lo ha alcanzado. Y por eso estamos aquí. Tenemos que seguir glorificando a nuestro Dios para no ser piedra de tropiezo. Porque muchas veces nosotros podemos ser la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que actuar como Cristo actuó. Y a muchos no les gusta como usted les habla. Y más si les habla de Cristo. Entonces ahí está el tropiezo. No, hombre, ¿quién es este para que me hable de esto? Entonces aquí dice que ellos tropezaron en esa piedra. Por eso usted y yo caminamos rectamente. ¿Para qué? Para que el mundo vea de que usted y yo somos hijos de Dios. Y que no somos tropiezos. Porque el tropiezo lo tuvo el pueblo de Israel al tropezar en Cristo, en el Mesías, en aquel que venía a dar esa gracia, ese amor por pura misericordia de Dios. Ahí está la palabra, hermano. Ahí hemos terminado el capítulo 9. La gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche, Señor, de poder exaltar